sin perder está a 4 partidos de no solo ganar 2 títulos más y tener 3 títulos en una temporada, lo que es difícil, algo que el Madrid no tiene, pero el Barça tiene 6. Es que es muy difícil, y no solamente que está a 4 partidos, sino que esos 4 partidos, si los logra ganar los 53 partidos de una temporada completa sin perder. Nunca antes se había hecho eso. Ya ha roto muchos récords, pero a esto hay que sumarle el hecho de la siguiente imagen, de que los 12 de los partidos, la otra imagen, la primera que colocaste, de todos esos 49 partidos, 12 partidos los ganó o los empató después de los 90 minutos. 90 minutos de juego que iban perdiendo 2-0, 3-0, y después de los 90 o empataron o remontaron 4-3, 2-2. Lo interesante, y bueno, las casas obviamente de apuestas se vuelven locas porque van 90 minutos y ya tú dices, perdió. Añaden 7 minutos más, estás en el 97 y todavía no han hecho gol, y tú dices, listo, perdieron el invicto, se quedaron a 40, se quedaron a 48. Pero en el último segundo siempre empatan o ganan. Ya han hecho eso 12 veces. 12 veces, 49 partidos invictos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque no pondríamos dinero, no creeríamos, nadie tendría la confianza de alguna, o de creer o de poner su confianza en alguna predicción que se vea tan improbable o con unas probabilidades tan bajas. Si el año pasado, la temporada pasada, hubieran dicho que iba a venir un equipo con un director técnico novato en su primera temporada, que iba a estar a esta fecha 4 partidos de terminar una temporada invicta, y de que además iba a hacer eso con 12 partidos ganando después de los 90 minutos, probablemente las personas no hubieran creído eso, probablemente las personas no hubieran confiado en eso. No pondríamos dinero, no creeríamos alguna predicción que sea improbable de ocurrir. Lo interesante es que durante la vida de Jesús, Jesús predijo muchos resultados. Jesús predijo muchas cosas, no por dinero, pero cosas que seguramente la gente no habría dado ni un bolívar, cosas que la gente no habría confiado, cosas que la gente no habría creído, que en efecto en el momento no creyeron. Hoy quiero hablarte y estamos hablando de una de las mejores predicciones que hizo Jesús. Una de las mejores predicciones, incluso de toda la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento, una de las más grandes predicciones que él hizo, somos nosotros. Una de las más grandes predicciones que Jesús hizo fue la iglesia, su eclesia. Nosotros somos eso. Vamos a ver un poco de contexto en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, Jesús está conversando con sus discípulos. Y él les pregunta a sus discípulos qué pensaba la gente en las calles acerca de él. ¿Qué pensaba la gente afuera sobre quién es él? Que es una pregunta que tienes que tener coraje, que tienes que ser valiente para preguntarle a otro qué piensa otro sobre ti, si no quieres que te lastimen los sentimientos, ¿no? Tienes que ser valiente. Igual él les preguntó, ellos le contestaron, y después les pregunta a sus discípulos, ahora, no los de afuera, ustedes. ¿Quién piensan ustedes que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y ahí sale Pedro y le dice, yo creo que tú eres el rey final de Dios, yo creo que tú eres el rey, yo creo que tú eres el Mesías, que de alguna forma única y especial tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le dice, exactamente, ese soy yo. Pero le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Pedro, en griego, en el original, es Petros. Petros, lo que significa es roca o piedra. Probablemente él usó, o lo dijo en arameo, que sería Cefas. Por eso algunas versiones colocan Cefas, otras colocan Pedro, arameo, griego.
Él le dice que tú eres Pedro. Él se llama Simón, él lo renombró, básicamente le dijo, eres Rocky, eres la roca, le puso otro nombre. Luego continúa diciendo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, aquí ya usa otra palabra en griego, que es lo interesante, que es la palabra Petra. Petra significa una gran masa de roca, un fundamento, algo inamovible. Entonces lo interesante de lo que Jesús está diciendo aquí es que sobre la declaración que hizo Pedro, sobre quién es Jesús, sobre que Él es el Mesías, sobre que Él es el Hijo de Dios, sobre esa Petra, entonces voy a construir mi iglesia. Vimos en el mensaje anterior que eclesia es la palabra original para iglesia, o por lo menos así se tradujo, que lo que general, o sea, lo original que significa, su sentido más original es asamblea, no necesariamente iglesia. La iglesia somos nosotros. Y entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que sobre la declaración que Pedro hizo, sobre que Él es el Mesías, Él va a construir su iglesia. Y sigue el siguiente versículo. La siguiente diapositiva. Yo te digo que tú eres Pedro, voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Lo que está diciendo Jesús es que aun cuando yo me vaya, este grupo de gente, este movimiento se seguirá moviendo. Aun cuando yo me vaya, este grupo de gente seguirá reuniéndose bajo mi nombre, buscando hacer mi voluntad, buscando cumplir mi misión. Y aquí estamos 2000 años después, congregándonos en el nombre de Jesús, buscando hacer su voluntad y cumplir su misión. Una de las más grandes predicciones que hizo. Estamos en esta serie de mensajes que se llama Yo amo a mi iglesia. Si no has saludado al que tienes al lado, dile, tú amas a tu iglesia, choca las 5 y dile, yo sí amo a mi iglesia. Esta serie es muy especial porque es una oportunidad para poder ver atrás, para poder ver a los discípulos, para ver a las personas del primer siglo, para ver a la iglesia local del primer siglo, de cómo ellos se conducían en el camino y de cómo vamos nosotros. Porque mientras los tiempos pasan, generación tras generación, las expresiones de fe pueden un poco cambiar. No cantamos de la misma manera, no nos reunimos de la misma manera, no hacemos los servicios de la misma manera. Incluso no se lee la Biblia de la misma manera. Con el tiempo, generación tras generación, las expresiones de fe pueden cambiar, pero la intención original de Jesús para su iglesia no ha cambiado. Mientras las expresiones de fe cambian, la intención original de Jesús para su iglesia no ha cambiado. Nosotros como iglesia no podemos perder el enfoque y debemos tener claro cuál ha sido siempre la intención original de Jesús para su iglesia. ¿Por qué esto es importante? Porque si no nos fijamos en cuál es la parte central de lo que Jesús quiere para su iglesia, nos podemos terminar desviando. Y cuando una iglesia se desvía, las personas resultan heridas. La iglesia se trata de personas, se trata de convivir con personas, se trata de edificar y crecer con personas. Y si la iglesia se desvía, las personas se desvían y todo lo que esté fuera de Jesús resulta lastimado. Entonces tenemos una gran responsabilidad como iglesia. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos la iglesia de esta generación. Los discípulos, los primeros, los apóstoles, fueron la iglesia de ese siglo. Y nosotros tenemos que ver el ejemplo de ellos porque ahora nos tocó la batuta a nosotros, hacer de nosotros la iglesia en esta generación. Nosotros determinamos cómo luce el cristianismo afuera. Nosotros determinamos cómo el cristiano se comporta o cómo el cristiano reacciona.
Entonces, somos responsables por la iglesia en nuestra generación. Y es muy importante porque si no hacemos bien este trabajo, podemos tergiversar el nombre de nuestro Salvador y también tergiversar el diseño original por el cual la iglesia se inició. Entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros como iglesia. Tenemos una gran responsabilidad porque las personas que están afuera ven hacia adentro y nosotros somos los que estamos adentro, a nosotros a quienes nos están viendo. Y nosotros estamos llevando y modelando el nombre de Jesús. Así que lo que nosotros hagamos, ellos lo van a proyectar en Jesús. Es muy común, si alguien me lastimó, entonces ya yo no creo en Dios. Porque si él dice que cree en Dios y me lastimó, es como que Dios lo hubiera hecho, o bueno, de que no existe y él está inventando cualquier cosa. Entonces nosotros modelamos a nuestro Señor y nosotros llevamos a Jesús siempre a donde vamos. Por eso si nos desviamos, las personas pueden resultar heridas y van a resultar heridas. En esta segunda parte de la serie vamos a hablar un poco de cómo inició la iglesia, cómo se inauguró, cómo fue ese inicio de la primera iglesia. Una característica que tiene es que, como muchas otras cosas, nadie lo esperaba. Nadie se esperaba. Primero, nadie se esperó que Jesús resucitara. Incluso María, su madre, estaba allí y todos pensaron, se robaron el cuerpo, están haciendo trampa, ¿qué pasó? No puedo creerlo. Fueron, contaron, no lo puedo creer, yo tengo que ir. Y los dos apóstoles se pusieron a correr y uno llegó primero y, en efecto, no está aquí, sí, de verdad sí se lo robaron. No lo creían. Nadie se esperaba que Jesús resucitara, pero tampoco se esperaban la iglesia. Nadie se esperaba la iglesia. A pesar de que Jesús lo mencionó varias veces, nadie se esperaba la iglesia. 5 semanas después de que Jesús resucitó, se reunió con un grupo de personas, con cientos de personas, y les dio una misión final. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Fíjate la pregunta que les hacen ellos. Ellos aún tenían en mente una visión nacionalista, una visión de ser un estado independiente, una visión de, este es el Mesías, este va a ser el jefe militar que nos va a guiar, que va a sacar a los romanos de aquí, que nos va a volver a llevar a los tiempos del rey David, de Salomón. Es este el momento en el que vas a restaurar la nación, en que vamos a volver a los días de los reyes. Y lo que Jesús les contesta es que no era ese el momento. Era el momento de nosotros, era el momento de la iglesia. En el versículo 7 le dice: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Básicamente lo que le dijo fue: no va a ser ahora, puede que sea después, y luego les cambió el tema. Luego les dice, en el versículo 8, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Ahora, esto es interesante también, porque aquí se está hablando en el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? Todos los que eran jueces, profetas, reyes, recibían el Espíritu Santo en el momento del ungimiento, cuando lo ungían. Pero él estaba allí y podía después ser retirado, como le sucedió a Sansón, por ejemplo. Entonces, él lo que les está diciendo es: ese mismo espíritu, ese mismo poder que estuvo en los jueces, que estuvo en los reyes, va a estar ahora en todos ustedes, que son personas promedios, que son personas de día a día, personas cotidianas, pero van a recibir este poder que aquellos recibieron, el Espíritu Santo. Y entonces ellos se pudieron estar preguntando: pero ¿para qué vamos a recibir este poder? ¿Para echar a los romanos? ¿Para por fin ser un estado independiente? Entonces él le dice: recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí.
Lo interesante aquí es que ellos también pudieron estar pensando, porque esta palabra se usaba comúnmente en lo que es el marco legal. Entonces probablemente ellos pensaron, ok, va a haber algún juicio, va a haber algún tipo, entonces nosotros tenemos que dar cierta defensa ante Jesús, por ahí debería ir la cosa. Entonces después él continúa y dice, saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. A ese tipo de testigos te refieres. Te refieres a que de todo lo que tú nos has dicho, de todo lo que tú nos has enseñado, de todo lo que hemos visto, de todas las maravillas que hemos visto que tú has hecho, entonces nosotros salgamos y contemos a otros todo lo que tú has hecho en tu ministerio. Te pregunto yo a ti, ¿qué cosas Dios ha hecho en tu vida que debes testificar a otros? ¿Qué cosas Dios ha hecho en tu vida que debes testificar a otros? ¿Qué consolaciones has recibido de parte del Señor que tú debes llevarles a otros? ¿Qué enseñanzas has recibido de parte del Señor que debes compartirles a otros? ¿Qué experiencias, qué milagros, qué vivencias con el Señor has experimentado tú? ¿Qué maravillas del Señor has experimentado tú, de las que tú debes ser testigo del Señor? De las que tú debes llevarles a otros. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Todo lo que ustedes me vieron hacer con ustedes, hacerles a otras personas, todo el tiempo que compartí con ustedes, ahora ustedes vayan y cuéntenselo a otros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que debas contarles a otros? Porque siempre estamos diciendo algo. Siempre estamos contando algo, y por eso la responsabilidad tan grande de la iglesia, porque siempre estamos diciendo algo. Seamos intencionales entonces en lo que decimos. Hay otra cosa bastante interesante acá, en ese mismo versículo, y es que está bien, Jerusalén, la ciudad, Judea, la región, si estuviste en un momento difícil y tuviste una consolación del Señor, o has recibido alguna palabra del Señor, alguna enseñanza, es más fácil compartirla con tus hermanos en la fe, porque ya hablan el mismo lenguaje, ya hablan igual, ellas se entienden, ellas saben a lo que tú te estás refiriendo, no hay diferencias, no hay roces. Pero qué difícil es contarle a otra persona que no cree lo que tú crees, o que cree justo lo opuesto a lo que tú crees, las cosas que el Señor ha hecho. Puedes llegar y decirle, gracias a Dios mi hijo sanó, y él te dirá, gracias a los doctores quizás. Y empiezan los roces. Sí, no es que no desmerite el trabajo de los doctores, pero y empieza allí un poco la conversación intensa. ¿Qué les pasaba a ellos? Ellos también se pudieron preguntar, ok, tú nos estás pidiendo que vayamos a Jerusalén, a Judea, pero hay que ir a Samaria a testificar lo que tú has hecho. Siempre se predica en el mensaje de la mujer que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Y siempre se dice que siempre se rodeaba Samaria porque judíos y samaritanos no se llevaban bien, porque ellos tenían otras costumbres, porque era el tema del templo, etc. Entonces ellos preferían rodear Samaria en lugar de cruzar para llegar a Galilea, porque había conflicto entre samaritanas con los samaritanos. Y ahora Jesús les está pidiendo, todo lo que ustedes me vieron hacer, vayan y cuéntenlo en Samaria. ¿Seremos los valientes suficientes para irle a contar a las personas de afuera lo que el Señor ha hecho? La gente de adentro no lo necesita. La gente de afuera es quienes lo necesitan. Entonces los más necesitados a veces nos cohibimos por el miedo a las confrontaciones o miedo a las diferencias, pero son ellos precisamente a los que el Señor nos está enviando. Entonces, vayan a Jerusalén, a Samaria, a Judea, a Samaria, y peor aún, hasta los confines de la tierra. Es decir, Señor, tú me estás diciendo que yo tengo que ir a Egipto, los que esclavizaron por mucho tiempo a nuestros padres, quienes tuviste tú mismo que enviar plagas para que ellos pudieran salir de allí. Tú me estás diciendo que yo tengo que ir a Roma, los que nos están esclavizando justo ahorita, a contar lo que tú has hecho, a decirles que ellos también son salvos.
Eso es lo que tú nos estás pidiendo, que aquellos que nos han estado oprimiendo, que aquellos que nos están haciendo justicia, que aquellos que nos han estado insultando y torturando, que les llevemos, que tú también los amas y que tú los quieres salvar como a nosotros nos vas a salvar. De todas las maravillas que tú has hecho, no va a haber nada de guerra, de matar un poquito a algunos de ellos, nada de eso. Era un conflicto muy fuerte para ellos y quizás también para nosotros hoy. Quizás también el Señor nos está pidiendo que llevemos las cosas que Él ha hecho en nosotros a personas que han sido injustas con nosotros, a personas que nos han lastimado, a personas que nos han estafado, a personas que no se han portado bien con nosotros. Y entonces nosotros estamos esperando que de alguna forma el Señor lleve justicia, que de alguna forma el Señor haga que la balanza se equilibre y que ellos también estén igual de mal como yo estuve, o algo parecido. Pero el Señor lo que nos está pidiendo es que vayamos y testifiquemos incluso a aquellas personas que nos han lastimado del maravilloso amor del Señor. Era un desafío completo para los judíos. Era un desafío enorme. Ellos quizás fueron pensar, ok, quizás Él está hablando en forma de hipérbole, quizás está exagerando un poco, quizás lo que quiere es que entendamos la importancia del mensaje, pero Jesús no estaba exagerando. Jesús estaba hablando en serio. Había otro desafío aún más fuerte, y es el tema de que en ese momento, en aquel entonces, no es que existieran religiones como tal, sino que en ese entonces la cosmovisión era la de múltiples dioses, pero dioses tribales, dioses regionales. Es decir, el dios de la montaña, el dios del río, el dios de esta ciudad, el dios de esta ciudad. La gente no cambiaba de religión. Si la gente se mudaba, entonces ya te tocaba estar en el territorio del otro dios. Es como que está el dios de Guarenas y después yo me voy para Guatire y bueno, ahora me toca estar en el territorio del dios de Guatire. Porque los dioses eran territoriales, ¿ok? De hecho, el mensaje y el libro que rompe este paradigma a los judíos es precisamente Jonás. Porque Jonás piensa, ok, yo me puedo ir a Tarsis y Dios es el Dios de Israel, Él es de Israel. Cuando yo me vaya a Tarsis, Él no va a estar allá porque Él es de Israel. Pero rompe ese paradigma diciendo que Dios es el Dios de toda la tierra, Dios de todo el universo. No importa cuán lejos tú vayas, Dios va a estar allí. Dios es todo en todas partes al mismo tiempo. Dios está en todas partes. Entonces, Jonás rompe ese paradigma para ellos, pero todavía quedan los romanos, todavía quedan muchas otras regiones que tenían esta idea de dioses tribales. Si me mudo a otro lado, me tocará ahora estar en este territorio y cuando regrese volveré con este Dios porque Él solo se encarga de este territorio. Entonces, básicamente lo que ellos tenían que ir a decirle esto también te puede gustar, de que puedes añadir a un Dios más a tu lista de dioses de regiones. Y cuando vayas a Judea o a Galilea, entonces bueno, ahí está Yahvé. No. Era un todo o nada. Era, tomas a Dios, tomas a Jesús y su mensaje y rechazas todo lo demás o no tomas nada. Les estaba pidiendo literalmente un cambio de cosmovisión completo. Un cambio de cosmovisión radical. Y a eso adicional a que ese Dios del que se habla, de que es universal, que creó todo el mundo, que creó toda la tierra, se hizo hombre como uno de nosotros, y que ese Dios murió, que ese Dios fue sepultado, que ese Dios después resucitó, y que ese Dios me está mandando a mí a decirte que hizo todo eso. Y de que tus demás dioses, los dioses de tus padres, los dioses de tus abuelos, los de toda tu tradición, de donde tú has crecido, eso ni siquiera existe. No es que no son buenos, sino que ni siquiera existen. Era un cambio radical, completo. Era enorme. Ese era el desafío al que se estaban enfrentando las personas en esa última misión que Dios les estaba diciendo. No era simplemente hablar de Jesús. Era un cambio de cosmovisión. ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que los despertaba a ellos también, que les hacía ir? Que ellos estaban literalmente enfrente de alguien
que había muerto, que ellos lo sepultaron y que ahora estaban enfrente de él. Y que no solo eso, sino que después de que él habla, lo ven ascender al cielo. Si alguien predice su propia muerte y resurrección, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Luego él les dice, vayan a Jerusalén, esperen y verán. Vayan a Jerusalén, no hagan nada, quédense en Jerusalén, esperen y verán lo que va a pasar. Ellos van a Jerusalén y en el versículo 14 viene uno de los primeros cambios de paradigma que hay. En el versículo 14 dice, todos ellos se reunían siempre para orar, con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Hombres y mujeres no oraban juntos. En aquel tiempo, hombres y mujeres no oraban juntos. Si hay algo, aunque de lo que las mujeres tienen que agradecer al Señor, es que les devolvió la dignidad, les devolvió el valor. No tuviéramos evangelio si no fuera por las primeras mujeres que lo predicaron, que fueron a la tumba y que fueron y le dijeron a los apóstoles, a los más grandes, hey, Jesús resucitó. Ellos recibieron el evangelio de parte de mujeres porque así el Señor lo quiso, porque el Señor quería que ahora todos estuvieran unidos. Entonces el primer cambio de paradigma es que están hombres y mujeres juntos orando en la misma habitación, esperando a ver qué es lo que el Señor va a hacer. Y hay más contexto en ese momento. En ese momento estaba sucediendo la fiesta del Pentecostés. Estaban los preparativos y era esa semana. ¿Qué pasa? Cuando vienen estas fechas, todos los hijos de Abraham, de las distintas partes del Imperio Romano, iban allá. Hablaban, eran gente de hijos de Abraham, judíos que estaban en Egipto, que estaban en otros lados de todo lo que era el Imperio Romano, y todos se reunían juntos en Jerusalén. Jerusalén se colapsaba por las fiestas y todos iban a celebrar el día de Pentecostés. Y en ese momento, esa habitación no estaba solo llena de hombres y mujeres orando a Dios, sino que estaba llena de cada región del Imperio Romano. Estaba llena de cada una de las regiones que estaban sometidas bajo el imperio. Y entonces viene algo impresionante, sucede algo impresionante. Les dio el poder a las personas que estaban allí de hablarle el idioma de las personas que venían de afuera. Estaban las personas orando y viene Dios y manda su Espíritu Santo y les da el poder de hablar los idiomas, las lenguas de todas las personas que venían de afuera. Porque esto es impresionante. Las personas de afuera estaban escuchando hablar de Dios en su idioma nativo, en el idioma en el que hablaban. Estaban escuchando hablar de las maravillas de Dios en sus idiomas. ¿Por qué les dio esto? Porque eran buenas nuevas de alegría para todas las personas. Todos necesitaban escuchar del mensaje de Dios. Jesús no estaba exagerando. No eran solamente los judíos, no eran solamente los galileos, era algo para todo el mundo. Entonces, lo interesante que está ocurriendo allí es que ahora hay personas de diferentes partes del mundo escuchando el mensaje de Dios. Luego viene el capítulo 2, versículos 3 y 4, que habla de eso. Se les aparecieron las lenguas como de fuego, y que se repartieron sobre cada uno de ellos. Y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablasen. El fenómeno acá de hablar el idioma de las personas de otras regiones era una anticipación simbólica de que el Evangelio iba a llegar a todas las naciones. De que sin importar barreras geográficas, barreras territoriales, barreras de lenguaje, el Evangelio iba a llegar a todas las personas. En ese momento, en esa habitación, estaban Judea, estaba Jerusalén, habían samaritanos, pero también estaban los de los confines de la tierra. Estaban las regiones completas escuchando el mensaje del Señor
en sus lenguas, en sus idiomas. Y ahora es interesante el versículo 7. Dice, eran tales sus sorpresas y sus asombros de las personas que los escuchaban, que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Cabe destacar que no dijo, ¿acaso no son estos los de Judea? Está hablando de los galileos. ¿Qué pasa? Estaba Judea, Samaria y Galilea en el norte. Los de Galilea no estaban muy lejos de Jerusalén, de la gran ciudad, de la avanzada ciudad. Ellos eran más de la clase obrera, ellos eran los menos estudiados, y había mucha burla de Judea a Galilea, y también estaban sus conflictos por las clases. Pero entonces ellos se asombran de que incluso los de Galilea recibieron el poder del Espíritu Santo y están manifestando y testificando del poder maravilloso del Señor. En el versículo 9 y 10, aquí hay gente, Lucas, como es bastante detallista, él quiso relatar exactamente a lujo de detalle cuáles eran las cosas y cuáles eran las personas y regiones que estaban allí. Dice, hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas de Cirene, y hay también gente de Roma que vive aquí. Regresamos un poco, ellos estaban ahora testificando también del Señor a Egipto y a Roma. Ellos estaban testificando del poder de Dios a aquellos que en la historia les hicieron mucho daño, tal y como el Señor lo había predicho, tal y como el Señor lo había dicho mucho antes. Así que Dios, para probar que era realmente para todos y de que no estaba exagerando cuando dijo que este mensaje iba a llegar hasta los confines de la tierra, literalmente llevó a todos allí, a todas las regiones allí. En el versículo 11 dice, unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, sin saber qué pensar, y se preguntaron qué significa todo esto. Y entonces aquí Pedro se levanta y viene el primer mensaje en un servicio, el primer mensaje a una iglesia, la primera prédica, y entonces se levanta y dice, en versículo 22, comienza diciendo que Jesús fue aprobado por Dios. Escuchen pues, israelitas, los que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret. Él literalmente empezó poniendo una estampa de aprobación de parte de Dios a Jesús. Todo lo que ustedes escucharon, y es bastante interesante, porque eso pasó en Israel, pero había gente de Egipto, había gente de Roma, había gente de partes de Asia, que habían escuchado lo que el Señor había hecho. Cuando vemos en los evangelios que los rumores de los milagros y lo que el Señor estaba haciendo se corrieron, de verdad se corrieron a todas partes, tanto que las personas después de todas partes estaban en contexto de lo que estaba pasando en Israel, en Judea. Entonces, les dice, todo lo que ustedes vieron que hizo el Señor es más que una señal de aprobación de Dios, de que Jesús es el enviado de Dios. Dice en el versículo 23, y ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Y entonces aquí hace el hincapié y hace fuerza diciendo que este hombre del que ustedes vieron, todo esto hablando en el idioma, ¿no? Y todo esto en el momento con todas las personas que estaban allí, les está diciendo que esa persona, ustedes la mataron. Y probablemente se está refiriendo o a Roma o a los sumos sacerdotes cuando dice crucificándolo por medio de los hombres malvados. Luego viene el pero. Dice en el 24,
Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte. ¿Por qué? Porque tal y como el Señor le había dicho a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que todo iba a estar, la iglesia y todo el movimiento iba a estar edificado en una gran masa de roca, inamovible, Petra. Y que ni siquiera la muerte iba a poder prevalecer. Entonces lo que él les está diciendo es, pero Dios lo liberó porque ni siquiera la muerte pudo con nuestro Señor. De hecho, la muerte no iba a ser el final, sino fue incluso el inicio, en lo que inauguró la muerte y la resurrección, inauguraron la iglesia. Luego, porque la muerte no podía tenerlo dominado. En el versículo 32 luego dice, pues Dios ha resucitado a ese mismo Jesús y de ello nosotros somos testigos. Aquí ya lo entendieron todo bien y aquí ellos estaban incluso declarando que ellos eran los testigos enviados del Señor. En el momento en que les dijo pudo haber sido algo confuso, pero la instrucción fue clara: vayan a Jerusalén, esperen y verán. Y en Jerusalén, después de lo que el Señor hizo, ellos entendieron, ok, aquí es donde debo de ser testigo de las maravillas de Dios sin importar quiénes estén. En el versículo 36 dice, sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Dios lo hizo el Rey final. Dios lo hizo el Rey, nuestro Rey, el Mesías, sobre la cual se construiría su iglesia. Y aquí otra vez volvemos a Mateo 16. Él fue el mismo que le dijo a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Jesús le dijo que sobre esa declaración iba a construir su iglesia. Y entonces vemos en el día en el que se inaugura la iglesia, que es esa la declaración, la que inicia la iglesia, es esa declaración la que es el fundamento de la iglesia. Es eso lo que es central e importante, de lo que no nos debemos desviar. Tal y como el Señor se lo había dicho. Versículo 37. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, asiste a la iglesia regularmente, fue lo que le respondió Pedro. O cree en una lista de verdades, búscate una teología, un libro de teología sistemática, cree eso, estúdialo y estás listo. No fue eso lo que le respondió Pedro, porque no se trataba de un qué, se trataba de un quién. Pedro lo que le dice en el versículo 38 es, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Es interesante esto también, porque en la cosmovisión de aquel entonces ni siquiera se entendía bien lo que es el concepto del pecado, porque sus dioses no requerían obediencia, requerían sacrificio. No se tenía bien este concepto. Y también le estás hablando a los hijos de Abraham, le está diciendo a los hijos de Abraham, a los escogidos, que se arrepintieran de sus pecados. Pero lo que, guiado por el Espíritu, le dijo fue, cada uno debe arrepentirse, ser bautizados, recibir el perdón de pecados. Y esto mismo que Pedro les dijo a ellos, también nos lo está diciendo a nosotros hoy en día. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que sigue? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Lo primero es arrepentimiento. Volvernos a Dios. Vuélvanse a Dios. Pedro hacía mucho énfasis en eso. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Arrepentimiento. Nosotros modelamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia,
Nosotros somos los embajadores del reino acá en la tierra. Nuestra nacionalidad es del reino. Y los que nos ven, nos están viendo como gente del reino. Porque es lo que nosotros estamos testificando. Entonces, si nosotros testificamos al Señor, pero nos desviamos del mensaje, tenemos que volvernos a Dios. Lo primero que Él habla es arrepentirse, arrepentimiento. Repasar qué es lo que hemos estado creyendo, qué es lo que hemos estado diciendo, qué es lo que hemos estado compartiendo, cómo hemos estado viviendo, cuáles han sido nuestros últimos hábitos. Volvernos a Dios y arrepentirnos. Porque cuando una iglesia se desvía, cuando una persona se desvía, porque la iglesia es la persona, cuando una persona se desvía del Señor, las personas resultan heridas. Una cosa sé sobre ti, que no te conozco, y es que has herido a alguien. Has herido a alguien que Dios ama, por lo tanto has herido a Dios. Porque si le haces algo a uno de mis chiquitos, entonces te la tendrás que arreglar conmigo, dice el Señor. Algo sé sobre ti es que has lastimado a alguien, pero también sé algo sobre ti, y es que te has lastimado a ti mismo, con pensamientos, con acciones, con maneras de obrar, y también el Señor te ama a ti. Entonces también lastimas al Señor. Porque no siempre estamos enfocados, no siempre estamos enfocados con la mirada puesta en el Señor. Y cuando nos desviamos, las personas, nuestras familias, nuestras relaciones, en el trabajo, incluso nosotros mismos, resultamos heridos. Lo primero que dice Pedro es: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, arrepentimiento. Lo segundo que dice es: bautícense. ¿Por qué habla del bautismo? ¿Puede pasar la alabanza? ¿Por qué habla del bautismo? Porque bautismo es una declaración pública de que sigues al Señor. Es una manera de testificar públicamente las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Cuando te bautizas, lo que está diciendo es que quieres dar un paso más al Señor, que quieres comprometerte en la misión del Señor, pero no lo quieres hacer en secreto, no quieres hacerlo nada más con el Señor, sino que tú quieres que toda la iglesia y que todas las personas afuera se enteren de que ahora tú formas parte del reino del Señor, de que ahora tú tienes la personalidad del Señor. Es necesario el bautismo para que te asocies con el movimiento de la iglesia del Señor. Este es el primer mensaje a la iglesia. Este es el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Arrepentimiento, bautismo. Y entonces después habla de que recibirás el perdón del Señor. Atrévete a recibir el perdón del Señor. Muchas veces tenemos esta idea de que queremos seguir haciendo cosas para compensar o algunas obras. Eso también lo tocó Pablo más adelante, porque los judíos, después de incluso haber escuchado este mensaje, decían: ok, pero hay que hacer algo más, no puedo nada más creer y ya, tengo que hacer algo, la ley estaba, algo debo de hacer. Pero no, solo abre los brazos y recibe el perdón del Señor. Y fue algo que también cambió la cosmovisión allí, porque para los judíos tenías que día tras día sacrificar una cabra, un cordero, para que el Señor perdonara tus pecados, como un intermediario. Pero entonces ahora viene Pedro y lo que te dice es que ya alguien vino, o sea, no alguien, Dios mismo vino, al que tú le sacrificabas, vino, murió y pagó por todos tus pecados, los que cometiste, los del presente y los del futuro. Él ya pagó por todo. Ya no es necesario estar constantemente sacrificando. Y esto también le hablaba a las otras personas que pensaban o que tenían esta idea de que había que sacrificar a los otros dioses. No, ya alguien pagó por todos tus pecados, ya fuiste perdonado por todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Y luego continúa Pablo diciendo: y entonces al que se arrepintió, al bautizado, al que ha recibido el perdón, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Aquel que estuvo en David, en Sansón, en Salomón, en todos esos del antiguo pacto, en todos los reyes, todos los profetas, todos los jueces, ahora está en cada uno de nosotros. Y va a estar en ti
si decides aceptarlo. Es un regalo. Es un regalo. No termina ahí. En el versículo 39 dice, porque esta promesa que les acabo de decir, es para ustedes, para sus hijos y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos que el Señor quiera llamar. Ya no es un mensaje solamente para los judíos, solamente para Israel. Ahora es un mensaje para Egipto, para Roma, para el que te lastimó, para el que te ha hecho daño, para el que está lejos, para todas las personas. No es un mensaje exclusivo, es un mensaje universal para todas las personas. Cambió completamente la cosmovisión y le dio una apertura enorme. Después de que él da ese mensaje, en el versículo 41, ellos respondieron a las personas que estaban escuchando. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. Aquel día se congregaron a los creyentes unas 3,000 personas. El primer día fue enorme. Aquel mismo día, muchas personas se bautizaron. ¿Cómo respondieron ellos al mensaje del Señor? Dando un paso, arrepintiéndose, bautizándose, recibiendo el perdón de Dios y estando capacitados con el Espíritu Santo para entonces ahora ir a testificar para que otras personas puedan arrepentirse, bautizarse, recibir el perdón del Señor. Y aquí estamos 2000 años después con personas que todavía siguen arrepintiéndose, bautizándose y recibiendo el perdón del Señor. Tú mismo has recibido el perdón del Señor. Te invito a que te pongas de pie. ¿Cómo inició la iglesia? ¿Cuál fue el fundamento? La iglesia empezó como un movimiento enfocado a los de afuera, enfocado al mundo entero, enfocado a todas las personas de allá, enfocado a las que no están dentro de este salón, enfocado a las personas de afuera. Fue un movimiento multicultural donde todos están invitados. Todos están invitados. Y fue un movimiento multiplicador. No era un movimiento solo cerrado para unos solos, para unos nada más, sino un movimiento que cada día crece y con el tiempo y los años sigue creciendo. Y todo esto sucedió tal cual como Jesús lo predijo, tal cual como el Señor lo predijo. El llamado es a que puedas responder como la primera iglesia respondió: arrepentimiento, bautizándote si es necesario, para que puedas recibir el perdón del Señor.